Muchísimas gracias, hermano Armando, como siempre. Es un placer y un honor poder estar acá. También Amén, agradezco hermano. a cada persona aquí conectada y aunque en los horarios distintos, entiendo que todos estamos ya el sábado o algunos por entrar el día sábado, así que para todos un bendecido día. Amén. Y este es el cuarto día de esta serie en la cual la idea es abarcar más o menos todas las gamas de elementos que pueden ser de utilidad para poder tomar una decisión en cuanto a abandonar la ciudad para ir al campo, cuáles son los consejos de Dios, cuáles son las desventajas, ¿cierto? Y las objeciones y dificultades que genera la ciudad y cuáles son los beneficios del campo. Fueron algunos de los temas que ya vimos. Y en esta noche, para algunos o tarde, quisiéramos tocar el tema de cuándo hay que hacerlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Y también eso, complementarlo con algunas otras citas que nos pueden dar una idea de lo importante que es no planear, ¿cierto? No tratar esta decisión. Entonces, como lo he realizado en otras oportunidades, voy a compartir con ustedes pantalla. Y bueno, los invito a también compartir ustedes el enlace, el link, si así lo desean. Seguramente algunos pertenecen a algunos grupos, etcétera. Lo pueden hacer. Y también si tienen preguntas, lo pueden hacer por el chat. Desde ya las pueden ir escribiendo para que no se les olviden, para que queden registradas, o si lo prefieren en forma audible al final del tema. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, el tema central de esta tarde-noche es referirnos a cuándo es oportuno abandonar las ciudades. Ya vimos que es necesario salir de las ciudades. Es la voluntad de Dios que así sea. No está de más, tal para quienes no estuvieron ahí a modo de repaso o de remarcar algunas otras citas, mencionar esta, que está en este librito que se los recomiendo, está en internet, se llama De la ciudad al campo. Es un librito que en algunas versiones tiene 30 páginas, es algo pequeño, algo cortito. Viene de la traducción de un inglés, se llama Country Living, y que agrupa citas referidas al tema del campo, a la ciudad y a la crisis. Eh, no están todas en todo caso. Ustedes también pueden encontrar más citas muy buenas por lo demás en el libro El Hogar Cristiano. Hay un capítulo completo dedicado a dónde establecer el hogar y ahí aparecen citas muy, muy hermosas. Algunas las he tocado acá sobre las ventajas del campo. También en el libro Eventos de los Últimos Días aparecen varias citas para quien quiera interiorizarse más sobre este tema. Y bueno, otras también están dispersas en algunos testimonios, por ejemplo, en Joyas de los Testimonios y en los libros. La verdad es que este tema ha sido recurrente y no ha sido un tema de una sola época, de un solo año, etcétera, sino que ha sido un tema recurrente en las revelaciones que Dios le dio a Elena de White. Y acá, en este librito que he comentado al inicio, de la ciudad del campo, eh, está la siguiente amonestación. O dice, ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. ¿No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos? Fíjense que esta cita es muy relevante. En primer lugar,
Dice con todas sus letras, fuera de las ciudades, no dentro de las ciudades. Porque a veces esto como que en la iglesia como que no hay una claridad, que los que son miembros de iglesia, ¿no? Y muy bienvenidos los que no lo son. Pero dentro de la iglesia adventista no hay una total claridad. Algunos dicen, no, hay que salir cuando sea la ley dominical. Otros dicen, Dios, ¿no es cierto?, que es poderoso, nos va a cuidar en la ciudad. Pero la verdad es que ese no es el consejo de Dios. El consejo de Dios, si bien es a confiar en Él, pero haciendo su voluntad. Y su voluntad es fuera de las ciudades. Y este lo leímos ayer. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas. Fíjense que no solo habla del campo, así como una planicie, también un lugar adecuado son los cerros y las montañas para trasladarnos. Dice, buscad un retiro. Un retiro es un lugar bastante pacífico, un lugar bastante solitario, ¿cierto? Un lugar donde hay paz, donde no hay alboroto, donde podáis estar a solos, estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Me pregunto yo si hay algo que desde el punto de vista de la eternidad, de lo que trasciende, más importante que aprender la voluntad de Dios y sus caminos. ¿O es más importante a lo mejor que ganemos un 20% más de nuestro ingreso en la ciudad? ¿O es más importante a lo mejor que yo pueda ir subiendo en la empresa y que ahora me convierto en jefe y tal vez más adelante en gerente, etcétera? Tenemos que tener una claridad, ¿cierto? Para tomar estas decisiones tenemos que tener establecidas nuestras prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense, esta cita es muy contundente en cuanto a la necesidad de salir. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades 3 veces. En el cielo, los ángeles dicen santo, santo, santo. Cuando quieren enfatizar algo, lo repiten 3 veces. Hay una cita que está en Primeros Escritos de Elena de White, inspirada por Dios, por supuesto, que dice, preparaos, 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 3 veces. Creo que no recuerdo ninguna otra donde aparezca repetido 3 veces de parte de Elena de White alguna idea. Esta es la segunda que conozco. Si alguien conoce otra más, a lo mejor puede escribirla en el chat. Debe ser importantísimo. Y aparece, fíjense, las 3 veces con signo de exclamación. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. No es un mensaje humano, es un mensaje de Dios. Y después continúa. Se producirán terremotos e inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se pierde en todo sentido el enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El mensaje es claro, ¿no es cierto? Es claro, no da lugar a dudas. Aunque en la iglesia nos digan del púlpito algo distinto, la palabra de Dios no es ambigua, es clara, ¿cierto? Y es contundente y lo repite 3 veces. Bueno, fíjense qué maravilloso. Así podemos vivir en algunos lugares, otros tienen climas tropicales, ¿cierto? Con unos pájaros hermosos, una cantidad de frutas maravillosas. Dios ha provisto distintos lugares con su propia hermosura, donde podamos estar a solas con Dios y tener tiempo para reflexionar, para contemplar sus obras, para llenarnos de su espíritu, solamente mirando lo que nos rodea. Lo contrario de lo que sucede en las ciudades. En las ciudades miro lo que me rodea y, y muchas veces el Espíritu Santo se nos va, si es que lo tenemos. Acá dice, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constantes. O sea,
No es solamente que haya una cita escondida en algún testimonio que a lo mejor no tiene traducción al español, no. Es recurrente en muchas citas la misma idea. Se repite como ninguna. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo. O sea, en algunas partes dice, no se establezcan las familias en las ciudades, y acá dice que las familias de su pueblo se trasladen al campo. O sea, aquellos que ya están en ciudades tienen que trasladarse al campo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que oraba Jesús? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo más importante que podemos entregar nosotros, y tal vez lo único, es nuestra voluntad. Dice, se trasladan al campo donde puedan instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras. Debe ser un lugar donde podamos cultivar. Fijan ahí cuando mañana veamos eh, qué terreno elegir. Bueno, aquí ya hay un indicio. Un lugar donde podamos cultivar nuestras propias frutas y verduras y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. O sea, un lugar donde abunde la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Recuerdo una vez que alguien preguntaba, una hermana de iglesia, decía, yo estoy más o menos fuera de la ciudad, decía, vivo en una parcela, en el campo, y estaba como a 2 kilómetros de la ciudad. Preguntaba, ¿estará bien este lugar? Fíjense el consejo acá, dice, llevad a vuestras familias lejos de las ciudades. Eh, el entorno de las ciudades también está contaminado. Y yo creo que cualquiera que recorre los pueblos que están más o menos cercanos a una ciudad grande se da cuenta de la influencia en el carácter de las personas, en la forma de ser, en los gustos de quienes viven muy cerca de las ciudades, aunque vivan en el campo, aunque vivan en ciudades más pequeñas. Recuerden el caso de Sodoma y Gomorra. Dios quería destruir también otras ciudades más pequeñas como Sodoma y otras que finalmente Lot le pidió irse, en vez de a la montaña, irse a una ciudad pequeña. Y Lot le dijo, ¿no es acaso esa ciudad pequeña? Pero estaba contaminada porque estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que sucede cuando estamos cerca, en el campo, pero cerca de la ciudad tampoco es el lugar ideal. Debe ser campo, campo. Ojalá no veamos ninguna casa. No todo, no siempre es posible, ¿cierto? Pero ojalá. A veces en los lugares que son más alejados son más económicos, son más baratos. Y en esos lugares justamente se dan estas situaciones en que uno no vea vecinos cercanos. Dios quiere que encontremos un retiro. Hay una cita que dice, donde las casas no estén eh, muy cerca una de las otras. No es la voluntad de Dios, dice, que las casas estén apiñadas una al lado de la otra. Cuando donde vivamos. Algo así dice la cita. ¿Quién quiere que estemos en las ciudades? Fíjense, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. No es Dios el que quiere que estemos en las ciudades, es Satanás. Satanás, ojalá por él que estemos mucho tiempo en la ciudad, ojalá por él que no encontremos nada que hacer en el campo, ¿cierto? Y que decidamos quedar en la ciudad. Bueno, Dios algo hará, ¿cierto? Y me quedo en la ciudad. Yo no puedo. Pero Dios siempre, Dios es todopoderoso, ¿cierto? Dios puede hacer algo. No, que no achiquemos el poder de Dios, porque Dios quiere que estemos en el campo y Satanás quiere que estemos en la ciudad. Nuevamente, mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades. En este tiempo, recordemos que Elena de White murió en 1915. O sea, este mensaje tiene más de 109 años y probablemente tenga más de 120 o 130.
tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. Radicarse a kilómetros de distancia de las ciudades. En una época en que no existían las velocidades que hay ahora. Ahora puedo estar a 50 kilómetros de una ciudad en el campo y llegar a una ciudad en una hora. Cuando esto se escribió, probablemente el transporte era a caballo y en una hora tal vez podía recorrer 15 kilómetros. Entonces, si antes 15 kilómetros era lejos, ahora con las facilidades que hay para desplazarse, probablemente tengamos que estar más lejos, ¿no? Para no tener la influencia de las ciudades. Y acá dice, una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. O sea, es algo que ni siquiera hasta una persona que no haya leído ni una palabra de los testimonios ni de la Biblia puede darse cuenta de que es necesario salir de las ciudades. Solamente mirando lo que pasa en las ciudades. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Hacer este cambio. Una mudanza no es barato, no se hace a cada momento, pero tiene gran cantidad de recompensa, ¿cierto? Puede tener una recompensa eterna, puede salvar a los hijos de, del pecado, ¿m? De una perdición, de malas decisiones, de apartarse de Dios, de la iglesia. Eh, Antiguamente era poco probable que un hijo cristiano fuera, por ejemplo, tuviera una desviación sexual. Pero ahora se está dando eso. ¿No? Yo me imagino que en sus países también. Algo que antes era escaso y era, si sucedía, era como algo muy, muy raro. Ahora resulta que tal vez no todos lo sepan, pero los niños para esto, para las generaciones actuales, les, el mundo les dice que esto es normal, ¿no? Que ellos se pueden cambiar de sexo y que ellos si se sienten atraídos por su mismo sexo, eso es normal. Y todo eso abunda más entre las amistades en las ciudades. Si estamos pensando en mudarnos, en cambiarnos, que ese recorrido no sea a otro punto de la ciudad, que sea el campo. Hagamos una decisión de vida eterna, una decisión maravillosa, una decisión de salvación, que nos va a beneficiar en esta vida y en la venidera. Y el Dios que les ha dado alimento y trabajo en las ciudades, con mayor razón se lo va a dar en el campo, porque el alimento en las ciudades va a escasear en el futuro y probablemente va a ser utilizado como una forma de control, mientras que en el campo vamos a conservar nuestra independencia del sistema. Bueno, la pregunta para hoy era, ¿cuándo debemos salir de las ciudades? Vamos a ver algunos textos orientativos al respecto. Porque también muchas veces sucede que hay quienes desearían, y así lo comentan, que debemos salir de las ciudades cuando se dicte la ley dominical en Estados Unidos. Pero la verdad es que ese es un mensaje de huida de las ciudades. No es un mensaje para hacer un cambio tranquilo, eh, meditado, sopesado, en el cual uno llega al campo
que su carácter sea transformado con tranquilidad. Ese es un mensaje de el último llamado. Eh, Vamos a ver acá cuándo hay que salir. Fíjense lo que dicen consejos sobre el régimen alimenticio. A medida que aumente el hambre, la necesidad y la aflicción en el mundo, la producción de alimentos saludables será grandemente simplificada. El hambre en el mundo va a aumentar, la necesidad va a aumentar y la aflicción en el mundo va a aumentar. Y no sé, yo creo que no hay que ser muy imaginativo para más o menos vislumbrar cómo puede ser estar en una ciudad donde empieza a haber hambre, donde haya gente, grandes cantidades de gente que no tienen que comer. Y tal vez ellos piensan que usted tiene algo guardado. No irá a aumentar en ese contexto los saqueos, los robos, los asaltos, la inseguridad, más de lo que ocurre ahora, las protestas, las huelgas, gente que no le alcanza con lo que gana, pérdida de empleos. Acá viene el aumento del hambre con la necesidad y la aflicción. Eso no es el único factor, probablemente se entremezcle con catástrofes, con crisis económica. Mucha gente entendió con esta pequeña vislumbre, ¿cierto?, de lo que va a suceder, o ejemplo de lo que va a suceder de la pandemia, entendió lo complicado que era vivir en una ciudad durante una crisis. Pero la pandemia, a todas luces, es algo muy menor, es algo pequeño comparado con lo que viene. Y si la pandemia ya nos estaba sugiriendo que habría sido mejor estar en el campo cuando sucedió, imagínense cuando estas cosas sucedan. Como dice la escritura, habrá hambres en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, pestilencias. Satanás sabe que esta estrategia que él tiene de producir hambre en el tiempo final le va a dar suculentos resultados. Fíjense lo que dice acá. Satanás dice, por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. O sea, ¿cuál es el plan de Satanás? Que él controle los alimentos. Entonces, si yo persisto en estar eh, desalineado con el mundo, si persisto en la disidencia con las leyes que contraponen la ley de Dios, voy a pasar hambre. No voy a tener ni alimento ni vestido. Eso es lo que está diciendo acá. Y si me uno, ¿cierto?, a las normas del mundo, transgrediendo la ley de Dios, o sea, transgrediendo el sábado, ahí sí voy a tener alimento, dosificado seguramente por el gobierno de turno. Ahí me se va a entregar una cuota alimenticia. Entonces, quiero vivir en la ciudad, tengo que transgredir la ley de Dios. En el campo tenemos esa garantía, porque qué difícil es estar en una ciudad y no tener que comer. Y la única forma de comer es transgredir, ¿no es cierto?, el sábado. Es muy fuerte eso, es muy fuerte, es casi irresistible.
El hambre, como ya hemos dicho, está aumentando desde que comenzó la pandemia en el mundo y esta fue una pandemia en cuanto a número de personas muertas, fallecidas, fue, perdón que cueste esta palabra, pero fue comparativamente pequeña con lo que va a suceder. Así que imagínense algo mucho peor en la ciudad o en el campo, ¿dónde prefieren? Bueno, el mensaje de salir para las ciudades tanto para adultos como para niños, pero de especial cuidado son los niños, porque los niños están en formación y es muy distinto un niño que se crió hace 30, 40, 50, 60 años atrás, que tal vez eh, era cuando muchos de nosotros a lo mejor éramos niños, que un niño que se cría ahora en la ciudad. Es muy distinto. Nunca ha sido bueno. El mensaje para esa época ya era salir de las ciudades, pero ahora es peor. ¿Qué nos dice la Ciudad del Campo? Página 13. Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Eso ya lo leímos ayer. Ahora veámoslo desde el punto de vista de cuándo salir de las ciudades. Si la tarea de edificar el carácter en la ciudad es 10 veces más difícil que en el campo, ¿cuándo tendrán que salir los padres con los hijos de la ciudad? ¿En 10 años más cuando el niño ya sea un adolescente? ¿O lo antes posible? Creo que la respuesta es clara, no da lugar a dudas, ¿cierto? Y ojalá los niños nazcan ya en el campo. Si no lo han hecho, bueno, ahí está, creo que ese es el razonamiento. Niños pequeños, ¿cierto? Preciosos para el Señor. Eh, sus niños amados. Los niños tienen mayor percepción espiritual que los adultos. Así lo dijo Jesús, que si no nos hacemos como los niños, no veremos el reino de los cielos. Entonces aprovechemos, ¿cierto?, que ellos están en su momento de mayor percepción espiritual para que eso pueda crecer y que no haya una barrera continua, ¿cierto? Una pared que esté bloqueando ese crecimiento que Dios quiere darles espiritual. Fíjense que Dios fue consecuente con este mensaje incluso en la vida de Jesús. Jesús no tuvo riquezas, vivió una vida de lucha diaria, varias dificultades, pero sí Dios lo puso en el campo. Acá dice, en una cita del Ministerio de Curación, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea. Los collados son las montañas. ¿No? Un hogar apartado en las montañas de Galilea. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Una vida sencilla. La lucha diaria con las dificultades y penurias. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Las santas actividades de la naturaleza. El estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades
que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. ¿Cuál era el entorno que tenía Jesús en su casa de niño? ¿La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo? La aurora de la mañana, el crepúsculo en la tarde. En el verdeante valle. O sea, él veía un verdeante valle. Qué lindo haber sido. Las santas actividades de la naturaleza. Debe haber sido muy lindo la naturaleza por allá. Lleno de aves. Imagínense si ahora todavía hay lugares tan lindos en la naturaleza, ¿cómo sería hace 2000 años atrás? El estudio de la creación, la comunión del alma con Dios. En un lugar apartado, dice, un lugar apartado en los collados de Galilea. No vivía en un lugar tumultuoso, en un lugar citadino, en un lugar lleno de bulla, sino en un lugar tranquilo, en las montañas. Ese fue el lugar que Dios escogió para su Hijo y que quiere también para nosotros. Los niños de Dios. Herencia de Jehová son los niños. Bueno, abajo aparece abreviado el mismo libro del cual he extraído otras citas de la ciudad del campo. En este caso, la página 30, párrafo 5. Dice, debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. ¿Dónde hay que vivir? Lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. Entonces, ese argumento que a veces se escucha de algunos hermanos de iglesia, lamentablemente, pero que muchas veces porque no conocen la voluntad de Dios, que dicen, Dios es tan bueno que no va a permitir que me pase algo en la ciudad, no va a permitir que yo me pierda en la ciudad, no va- me va a proteger en la ciudad. Eh, mm, él conoce mi situación, etcétera, pero no hay ningún mensaje de Dios que diga que esa es su voluntad, ninguno. Y cuando uno no hace la voluntad de Dios, Dios está obligado a protegernos o en realidad esa decisión que nosotros hacemos estamos decidiendo alejarnos de la voluntad de Dios y por lo tanto perder un poco su protección. Por supuesto que Dios tiene misericordia, pero en la medida que uno desobedece y se aleja de la voluntad de Dios, como en todas las cosas, tiene que atenerse a las consecuencias. Si yo me alejo de la voluntad de Dios y comienzo a utilizar drogas, Dios va a tener misericordia, me va a querer sacar de ahí. Pero si persisto, tengo que atenerme a las consecuencias. Así funcionan todas las cosas. Si yo persisto en vivir en la ciudad, tengo que atenerme a las consecuencias. Ya sea a niños, de lo que le suceda a un niño, a un adolescente, a un cónyuge, a una madre, a un padre, a un abuelo, a un tío, a uno mismo, a todo nivel, ¿cierto? Porque ya vemos que si si el campo nos favorece a nivel físico, mental, eh, espiritual, la ciudad, al contrario, nos perjudica en todos sus niveles. Y las consecuencias pueden venir en cualquiera de esos niveles, o en todos a la vez. Las ciudades no tienen un buen ambiente. Es mucha la presión para niños y jóvenes. Es mucha. Es prácticamente un milagro que algunos no vayan esos caminos. E incluso si no van esos caminos, ese joven igual está contaminado, probablemente. Porque todo lo que vemos nos contamina en la ciudad.
son las avenidas del alma. Dios dice que todo lo que nos rodea tiene influencia. El solo hecho que yo, un joven, vaya a la universidad, aunque sea una universidad adventista, con distintos compañeros, va a influirlo eso. Y van a llegar hermanos, ¿no es cierto?, de la ciudad y a lo mejor algunos que no son tampoco adventistas, y aunque fueran todos adventistas, hay una influencia en los colegios, etcétera. Este es un llamado de fe, ¿se fijan? No es un llamado, como el llamado que le hizo Noé. Finalmente Noé, sin verlo, obedeció y construyó el arca y se salvó. Este es un llamado para nosotros. No es tan fuerte como el de Noé, ¿cierto? Porque Noé no veía el diluvio, no había llovido nunca. Nosotros sí vemos lo que sucede en las ciudades, lo vemos, lo percibimos, los ejemplos sobran. Cada día lo podemos notar en las noticias si queremos. Es de menos fe, ¿cierto?, que tuvo Noé, pero de igual trascendencia. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 454, aparece esta cita. Antes que Jote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares. Separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Aquí hay dos mensajes. Uno dice, juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Separar, ¿no es cierto?, físicamente, de todo punto de vista, mm, a los hijos cristianos de los que enseñan y practican lo malo. Y el segundo mensaje dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Se fijan que aquí no dice, salgan de las grandes ciudades cuando venga la ley dominical y haya aparezca en las noticias, en primera portada, se dictó una ley dominical en Estados Unidos, ahí salgan de las ciudades. No dice eso. Dice, salir de las ciudades tan pronto como sea posible. O sea que si ahora me es posible, salgo ahora. Si me es posible, por ejemplo, el próximo año y en 10 años más, salgo el próximo año, porque dice tan pronto como sea posible. Por supuesto que eso tenemos que propiciarlo. Uno puede decir, no, yo ahora no puedo, pero si no hago nada, no voy a poder nunca. Tiene que ser algo que sea posible, ¿cierto? Que lo hagamos también posible. Y hay que poner en una balanza. ¿Qué voy a ganar yéndome a la ciudad y qué voy a perder si me quedo en la ciudad? Y esa balanza, Dios ya nos dijo, hacia qué lado es favorable. Y Dios sabe más que nosotros, ¿cierto? Acá hay otra cita semejante. Dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. En la anterior decía, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Acá dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Lo que a lo mejor hace 100 años atrás, cuando tal vez el mundo tenía la octava parte de los habitantes que tiene ahora, una gran ciudad 100 años atrás podía ser una ciudad de 1 millón de habitantes. Ahora una gran ciudad puede ser una ciudad de 5 millones de habitantes. Y lo que antes era, eh, lo que antes era una gran ciudad, ahora lo consideramos como una ciudad mediana, pero sigue siendo una ciudad grande.
Y si este mundo tuviera 100 años más, a lo mejor habrían ciudades, muchas ciudades de 50 millones de habitantes, y a lo mejor diríamos, ah, esta ciudad tiene 5 millones nomás, así que es una ciudad pequeña. No, ¿no es cierto? Las ciudades como tal es un conjunto grande de personas. Eh, yo recuerdo hace un tiempo atrás, en en el campo, había una ciudad pequeña que ellos mencionaban que se habían convertido en ciudad, porque habían pasado algo así como los 12.000 habitantes, 14.000, no recuerdo bien, y eso ya les daba, pasaban de estatus de pueblo a estatus de ciudad. O sea, ya se considera más o menos una ciudad con 15.000 habitantes y ya es ciudad. Ya se considera actualmente en ciudad, pero Dios incluso quiere que salgamos de las ciudades pequeñas. Dios ni siquiera quiere que nos vayamos a una ciudad pequeña, sino que nos vayamos al campo, ¿no? Al campo, tan pronto como sea posible. Aquí hay otra cita, que está en Maranata, el Señor viene. Muy buena matutina para quienes deseen leerla. Está en internet también. Maranata, el Señor viene. Aparecen citas de los eventos finales para cada día. 365 meditaciones sobre este tema y la preparación. También aparece el tema del campo. Ahora sí. Bueno, en esta matutina Maranata, sobre eh, algunos sucesos del tiempo del fin, dice, el Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de su alimento y contemplarlo. Había criado gusanos, estaba lleno de insectos y no servía. Entonces, aquí nuevamente la reflexión, al igual que en una cita que leímos inicialmente. ¿Dónde queremos estar cuando suba el precio de los alimentos? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Sabemos cuándo esto va a suceder? No sabemos bien. Esto dice que va a ser en el contexto del tiempo final. Pero ya están subiendo los alimentos. Lo que yo entiendo es que esto va a ser después de la ley dominical, lo que dice acá. Porque dice que los van a guardar para el tiempo de angustia, y el tiempo de angustia es cuando se acaba el tiempo de gracia. Pero eso no quita que también antes hayan circunstancias que hagan subir el precio del alimento, como ya está sucediendo, como ha sucedido a lo largo de la historia. Pero probablemente esta sea una vida aún más relevante. Hay que tomar tiempo para estar en el campo. A pesar de que yo estudié, digamos, en las plantas y todo eso, eh, cuando estudié la carrera, de todos modos me doy cuenta en el campo que prácticamente todos los meses veo surgir la necesidad de una herramienta distinta que no lo había pensado, de comprar alguna o construir algún otro tipo de elemento, por ejemplo, para producir compost, para producir vermicompost, o sea, compost de lombriz, para cultivar las plantas, bancales, para abonarlas. Uno no puede tener todo bien pensado hasta que uno vive ahí. Entonces, no es una cosa que uno diga, ya, me voy al campo y a partir de hoy día es día viernes, el día lunes estoy en el campo, vivo en el campo y no necesito más la ciudad, ¿no? Hay un periodo en el cual uno necesita comprar cosas, necesita adaptarse. No, no podemos irnos hacia último momento, no, no es conveniente, ni siquiera por ese motivo. Fíjense que algunas de estas calamidades van a ser inesperadas, como fue la pandemia. La pandemia es una pequeña demostración.
de lo que va a venir en forma recurrente, frecuente y probablemente de mayor magnitud. En la página 24 del libro El Evangelismo dice, acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Imagínense un nivel de calamidades que tal vez todavía no hemos vivido. Calamidades de lo más pavorosas e inesperadas. Uno puede estar tranquilo y repentinamente puede ocurrir un terremoto. Aquí en Chile el terremoto del año 2010 fue un día, una madrugada de sábado. Fue un día, era igual que hoy, día viernes, muchos estábamos durmiendo y a las 3:34 AM del sábado, o sea, acá en Chile sería más o menos no veo la hora, pero como en 7 horas más y resulta que cambió. Algunas personas perdieron la casa, se les cayó, otros perdieron un montón de vidas humanas, se perdieron, perdieron vehículos, perdieron lo que el fruto de su trabajo de un momento para otro. En este momento, en gran parte de Chile está lloviendo, en algunos lugares en una magnitud que no había llovido antes, por lo menos en los últimos 15 años. Eh, Así, son sucesos, en este caso, inesperados, pero probablemente los que vienen en el futuro van a ser mucho mayores. Nos va a sorprender. No lo habíamos visto antes. Y en Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, dice, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. De repente van a empezar a suceder uno tras otro acontecimientos que no eran habituales. Y una vez leí una cita, no se me ocurrió colocarla acá, no sé si está en internet, la leí en un libro, y no es de la colección, es de Elena de White, pero no es de la colección, digamos, de los libros habituales que se venden, y que daba a entender de que las mismas personas que habitualmente vivían en un mundo con relativa paz, veían que de repente el mundo cambió y ahora era el mundo tan distinto, lleno de calamidades, lleno de desastres naturales, lleno de problemas sociales. O sea, las mismas personas que habían vivido paz, siendo una vida normal, ahora para esas personas, en su misma vida, o sea, en pocos años, el mundo había cambiado tanto. Acá es eso, acá. Pronto los sobrecogerán con fuerza abrumadora. De repente vienen, y uno tras otro. ¿Dónde queremos estar cuando eso suceda? ¿Será conveniente dilatar y postergar el traslado al campo hasta que esto suceda y a lo mejor sea tan difícil de lograrlo que ahora alguien puede pensar que es difícil y que tiene un costo alto? ¿No será que cuando esto suceda va a ser más difícil y el costo que sea más alto? De las ciudades tan pronto como sea posible. ¿Qué significa eso? Que es mejor ahora que después. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, dice, la transgresión casi ha alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión y un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. No hay ni un solo punto
de una profecía apocalíptica que no sea condicional, o del espíritu de profecía que no sea condicional, que no se haya cumplido ni que no se vaya a cumplir. Acá nos dice que en algún momento en el mundo va a suceder una sorpresa abrumadora, algo repentino, abrumador. ¿Qué significa abrumador? Que envuelve todo, que afecta a todo, que todo cambia, que todo lo perturba, que todo lo hace anormal. Y acá dice que el fin está muy cerca. Y dice, acá lo caracteriza más arriba, dice, un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. ¿Estará mintiendo acá el espíritu de profecía? No, no va a ser para tanto. ¿O realmente un gran terror? ¿Dónde quiero estar cuando eso suceda? ¿Quiero arriesgarme a estar 10 años más en la ciudad? Porque yo no creo que todavía vaya a suceder algo así. ¿O prefiero acatar el consejo del Señor y tomar pronto la decisión, como Él lo desea? Porque acá dice que un gran terror ha de venir pronto sobre los seres humanos, sobre los seres humanos. Acá no está hablando, va a venir pronto sobre un país, ¿no es cierto? Que queda en una isla no dice eso. Dice que va a venir sobre los seres humanos una sorpresa. No sé, los que sean leales a Dios, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potestades terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Eso lo dice la Escritura. Aquellos que se nieguen a llevar la marca de la bestia no podrán comprar ni vender, se les va a prohibir. Y cada vez vemos más de cerca que esa prohibición puede ser total. Tal vez en la Edad Media eh, alguien nos podría haber vendido algo, ¿cierto? A lo mejor porque quería comprar y bueno, nos vende ahí sin que nadie lo entre. Pero con los medios electrónicos y digitales controlados, nadie se atrevería siquiera a venderle a alguien que le esté prohibido venderles. Las transacciones electrónicas permiten impedir totalmente la compra o la venta. ¿Y quiénes van a ser privados? Los que se niegan a violar la ley de Dios. O sea, si usted quiere ser fiel, no va a poder comprar ni vender. Y será privado de todo apoyo terrenal. O sea, olvidémonos de estar cerca de una clínica, de un hospital. No lo vamos a tener. Olvidémonos de que, no, pero para que los niños vayan al colegio en la ciudad o que vayan a una buena universidad. Olvidémonos de eso. Privados de todo apoyo terrenal. Más bien, acostumbrémonos a vivir sin esas cosas que nos trascienden eternamente. Y que en este contexto del tiempo del fin tienen incluso menos importancia que tal vez la que tenían para generaciones que vivieron tal vez hace 200 años atrás, o incluso 100. Bueno, esta cita la quise colocar más. Bueno, esta cita decía que la quise destacar de otro color porque es un tremendo referente respecto a cuándo salir de las ciudades. Nos orienta mucho. Dice, está apareció en la review en Herald y también está en mensajes selectos, tomo 2. Dice,
por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Está hablando de 1903. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que ellos, si deseen salir de ellas, no podrán hacerlo. O sea, las ciudades tienen su tiempo para salir. No es que uno salga cuando uno se le ocurre y que después, si no salgo ahora, bueno, si quiero salgo en 5 años más o en 10 años más, si es que el Señor no ha venido todavía. Cuando a mí se me ocurre, salgo. No, no es así. El consejo de Dios es salir tan pronto como sea posible, porque va a llegar un momento en el cual habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Qué terrible. Ahora yo quiero salir, quiero obedecer a Dios. Veo que las ciudades, no puedo ser fiel a Dios si sigo en la ciudad. No voy a tener alimento, no voy a poder comprar ni vender. Ya a lo mejor he experimentado problemas a nivel familiar con las influencias, las malas influencias de la ciudad, y ahora quiero salir y no puedo. ¿Cuándo es entonces el momento para salir de las ciudades? Esperar hasta que ahí usted ya no va a poder salir. Así que salga antes de eso, no dice eso. Dice que va a haber un momento, un estado de tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Y ya hemos visto que esto es completamente posible. Cuando fue la pandemia, las ciudades las cerraron por completo. Y en algunos países, como en varios lugares de Chile, donde la gente vive en valles, a veces son solamente 3 o 4 carreteras las que permiten salir de una ciudad. Así que bastaba con que hubiera fuerza policial a la salida de 3 o 4 carreteras y esa ciudad quedaba completamente controlada para que nadie pudiera salir, a menos de que la autoridad lo permitiera. No sabemos bien lo que va a pasar hacia el futuro, completamente bien, pero sí sabemos que van a haber calamidades, terremotos. ¿Quién sabe si va a haber también un apagón? Lo han hablado las personas de gran autoridad, que puede haber un apagón mundial de Internet, por ejemplo, un ataque o un virus que ataque los servidores y las redes de Internet y que se acabe el Internet por algún tiempo y eso genera una confusión completa. No sabemos bien si va a ser eso, otra cosa o todo junto, pero lo que sí sabemos es que va a llegar un momento en el cual no se va a poder salir de las ciudades. ¿Qué nos está diciendo eso en otras palabras? Salgamos lo antes que podamos. Es otra manera de decirlo, porque después no se va a poder. Bueno, esta cita la pregunta, eh, ¿cómo dar el mensaje en las ciudades si el pueblo de Dios está todo viviendo en el campo? Entonces hay quienes piensan que tienen que quedarse en la ciudad para predicar el evangelio, a las personas que están en la ciudad. Pero fíjense que esa tampoco es la voluntad de Dios. Esto aparece en mensajes selectos como 2 también. Dice, hay que trabajar en favor de ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? La respuesta es sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Así que las ciudades serán amonestadas, sí van a ser amonestadas. Se va a predicar el evangelio en todo el mundo, se va a predicar, incluyendo en las ciudades. Pero ¿quién lo va a predicar? ¿Las personas que viven en las ciudades, a sus conciudadanos, o las personas que vayan a las ciudades del campo? Aquí está la respuesta.
Dice, van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. O sea, si usted quiere amonestar a las personas que viven en las ciudades, compartirles el Evangelio, manifestarles lo que va a ocurrir, no tiene que irse al campo, porque no van a ser amonestadas las ciudades por las personas que viven en ellas. Aquí dice eso, no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Ese pueblo no va a amonestar a las ciudades, porque ese pueblo va a estar un poco durmiendo, si eso es lo que sucede. Hay que decir las cosas realmente como son. Si uno, cuando uno se queda en la ciudad, se queda más dormido espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo en todos estos textos que hemos visto, ¿no es cierto? Hay uno de los mensajes que está detrás es ese. Es más fácil vivir la vida espiritual en el campo. Es más fácil quedarse dormido espiritualmente, pensar que uno es rico y que me he enriquecido y de que nada tengo necesidad en la ciudad. Bueno, si yo estoy en la ciudad, pero estoy bien espiritualmente. Yo acá en el fondo voy a la iglesia, voy a la escuela sabática, a lo mejor canto en el coro, los días sábados salgo a repartir folletos, volantes, así que estoy bien. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice que las personas, el pueblo de Dios, fíjense que habla del pueblo de Dios, que vive en las ciudades, no va a ser el que va a amonestar las ciudades. Tiene que ser un mensaje potente, un mensaje que venga de una persona espiritual. Y ese mensaje viene de aquellos que vienen del campo. Porque en el campo es 10 veces más fácil tener comunión con Dios. ¿Mm? Es 10 veces más fácil que el carácter sea transformado a la imagen de Dios. Y el mensaje es predicado principalmente por testimonio, con poder, ¿cierto? No solamente con palabras, con poder. Y para eso se requiere la comunión con Dios. Esa comunión con Dios se halla más fácilmente en el campo, entre las montañas, en lugares retraídos, en lugares apartados. También en mensajes selectos, ahí tienen otra lectura, quienes quieran profundizar en esto. Mensajes selectos, tomo 2, página 412. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del pecado. Por esa razón, veo la necesidad de que las familias se trasladen a las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Cuándo hay que salir entonces? ¿Hay que dilatar la decisión? ¿Hay que ir al ritmo de uno o hay que apresurarse? Acá dice que es necesario apresurarse. ¿Por qué es necesario? Porque hay que tener todo dispuesto para la crisis. O sea, que la crisis nos pille instalándonos en el campo, aprendiendo a vivir en el campo. Ni siquiera, sino que teniendo todo dispuesto, teniendo una forma de estudio para los que son estudiantes, teniendo una forma de trabajo para el que eh, está en edad de trabajar, teniendo un lugar donde cultivar para sustentar nuestro alimento, una fuente de agua, teniendo una fuente de energía, si podemos tenerla, teniendo una morada, ¿cierto? Un lugar donde vivir, teniendo árboles frutales que ojalá ya estén produciendo, todo dispuesto, teniendo un carácter que se forma más rápidamente en el campo. Bueno, se fijan, hay que apresurarse. No hay que dilatar esto, hay que apresurarse.
Hay que salir tan pronto como sea posible. Creo que la respuesta está clara, ¿cierto? La pregunta era, ¿cuándo es conveniente salir de la ciudad? Y la respuesta es tan pronto como sea posible. Veo la necesidad de apresurarse. Va a llegar un momento en el cual no vamos a poder salir. Hay que tener todo dispuesto. Esa es la respuesta, ¿cierto? ¿Dónde nos tenemos que ir? Acá dice, trasladarse fuera de las ciudades a lugares apartados del campo. Ni siquiera cualquier lugar del campo. Un lugar apartado del campo. Ese es el consejo de Dios. Noé fue fiel y se salvó. Por la fe se salvó. Dios quiere que también nosotros nos salvemos por la fe y que tengamos todo dispuesto. Es nuestro y de quienes y de lo que puede hacer Dios también, desde el campo. Bueno, muchas gracias. Ya, oremos, hermanos, para terminar con esta parte. Los que puedan, los invito a colocarse de rodillas. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por este privilegio de dar este mensaje tan claro que no tiene lugar en ninguna duda de dónde tú quieres que estemos, en qué momento vayamos para cuáles son los beneficios que son para nosotros mismos y que no solamente tienen consecuencias en esta vida, sino que para la eternidad. No solamente para una persona, sino que para muchos a quienes podamos influenciarnos, Padre, a colocar cada punto en práctica. Cada uno tenemos una meta que cumplir, cosas que mejorar y un lugar a donde tenemos esto, al igual que una bendición para cada. Bendigas tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.